2.500, a 5.000, sí, 2.500 cada uno, así que, bueno, es un alivio, ¿no? Sí, la Porque verdad. pedían locuras por el precio del off. La verdad que, bueno, me parece bárbaro que haya aparecido. Menos mal. Qué bárbaro lo que nos sucede a los argentinos, Carlos, ¿no? Porque teníamos el dengue y nos faltaba alcohol en gel. Ahora tenemos pero teníamos el COVID, COVID. perdón, nos faltaba alcohol en gel. Y ahora tenemos el dengue y nos falta el off. O sea, siempre Argentina estamos ahí como este tira y afloje, ¿no? Sí, pero no es único de la Argentina, ¿eh? Mire, por lo menos cuando era la época del COVID, en las grandes capitales europeas, donde yo tengo muchos amigos, tampoco se conseguía alcohol, porque pasa un fenómeno que es humano, que no tiene que ver con una nacionalidad, que cuando aparece, la gente dice, bueno, agarro 2 o 3, porque después por ahí falta, y entonces eso rompe la estructura de stock. Pero bueno, el ser humano cuando tiene miedo reacciona en toda la historia de la humanidad igual, tratando de protegerse de lo que puede venir después. Claro, claro. Acá en este caso, obviamente, lo más grave que ha faltado y que no debe faltar en el cuando esté por llegar la próxima primavera es una fumigación con herbilarvas, es decir, con los que matan las larvas, Sí, desde la frontera con Brasil hacia abajo, claro. porque este es un fenómeno que viene fundamentalmente de Brasil. 85% de las personas infectadas son de ese territorio, entonces es sumamente importante cortar en la frontera desde septiembre con una política de fumigación que lamentablemente los 2 últimos años no se hizo, ya desde el 2022 que Argentina no compra larvicidas. Claro. Y entonces esas son cosas que siempre decía el gran José Martí, ¿no? Gobernar es prever, hay Claro, que hace llegar antes de prevención. los acontecimientos, Claro, ¿no? por supuesto. ¿Cómo está viendo la política del presidente Milei, Carlos, en estos momentos, en este tire y afloje, en esta tensión con los gobernadores? Él que se dice, bueno, que admira al expresidente Menem, usted que trabajó, por supuesto, que fue vicepresidente. ¿Cómo lo ve en este aspecto a Milei? Bueno, ha comenzado una negociación clave ya hace varias semanas, y por la información que tengo, la última reunión con los gobernadores y el ministro de Interior está dando frutos, y seguramente la semana próxima habrá dictamen de la ley en la Cámara de Diputados y quizá la otra se apruebe, porque ahora sí se está negociando antes de mandar la ley, que es lo que hay que hacer técnicamente. Claro. ¿No? A mí me tocó muchas veces, primero como ministro de Interior de Menem y después como presidente del Senado, trabajar leyes que eran complicadas, que eran leyes en tensión, a pesar de que teníamos mayoría en ambas cámaras, pero bueno, siempre hay intereses naturales de las provincias. Obvio, que claro. disputan cosas con la nación, así que me parece que esto es un buen paso, camino a lo que yo creo que es imprescindible, que es un acuerdo permanente entre el presidente y los gobernadores para bajar el gasto fiscal hasta llegar a un déficit cero de nación y provincias que permita volver a poner la inflación en el 8, 9, 10% anual, que perfectamente podría llegar, no sé si el año que viene, pero seguramente al año siguiente. JP Morgan Chase, que es una calificadora de riesgo internacional muy importante, ha predicho que los primeros meses del año 2025 estaremos con una inflación del 2% mensual. Claro, bueno, eso sería auspicioso, ¿no? Que lleguemos a un dígito y que pueda, pero no solamente que baje la inflación, sino que los sueldos empiecen a aumentar o mantenerse y que le ganemos a la inflación. Claro, esto es fundamental. Los sueldos y las jubilaciones. Claro. Pero también hay que tener en cuenta que hay una parte sustantiva de nuestros hermanos y hermanas que están fuera del mercado laboral. Entonces la incorporación de ellos al mercado laboral también es significativa, y ahí está la discusión de lo que se llama la ley laboral, que desde hace mucho tiempo Roberto Labaña viene sosteniendo que tiene que mantenerse la ley para los que están y establecerse un sistema nuevo para los que están fuera de las empresas, porque si no las empresas
sobre todo las pequeñas empresas, no pueden tomar personal por Claro. sus costos fijos. Y sí, por supuesto. Aparte de no tener ventas, porque bueno, pasa ¿qué está pasando ahora? Las empresas, los comercios no tienen ventas, empiezan a reducen por los empleados, empiezan o a cerrar en su defecto, que ha pasado muchas veces. Entonces la demanda laboral empieza a caer. Sí. Sí, acá también hay que tener en cuenta que los empresarios se zarparon, ¿no? Es decir, calcularon un dólar a 2.000 pesos y remarcaron Claro. durante los primeros meses de este gobierno, diciembre y enero, de una forma exagerada, hasta tal punto que usted fíjese, estaban cobrando, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. 5.000 pesos el off. Luego desapareció el off y se lo cobraban 15.000 pesos si lo quería comprar por Mercado Libre. Y ahora le están vendiendo a los supermercados, acabo de comprarlo yo, así que no es que me lo contó nadie, Claro. 2 por 5.000 pesos. Entonces, evidentemente, alguien se estaba forrando, alguien estaba forrándose con mucha plata a costa de la gente que labura. Claro, aparte viendo la necesidad, ¿no? En estas circunstancias, que la gente empieza como a batatarse, ¿no? También a preocuparse más. Claro, pero es que obviamente el especulador siempre ha trabajado sobre el temor de la gente. Claro. Entonces, yo me acuerdo de épocas, como tengo muchos años, la época de la hiperinflación de Alfonsín, Sí, que sí. usted iba al en esa época los supermercados no tenían como ahora bandas con los precios, le ponían papelitos. Claro. Entonces yo era joven, me tiraba al piso y el paquete de arroz que estaba atrás valía la mitad del que estaba adelante. Ahora, ¿por qué razón el comerciante necesitaba remarcar el 100%? Porque decía, no, bueno, si no remarco después cuando me... No, el tema de cambiar los precios por precaución es viejo en la Argentina. Sí, la y bueno, especulación. ahora usted ve en todos lados que empieza, como no pueden vender, empiezan a bajar. Bueno, es fundamental que esto ocurra porque si no, no hay recomposición de la estructura económica de la Argentina. Y yo creo que el otro tema fundamental es el tema de los salarios y las jubilaciones. Pero no solamente las jubilaciones mínimas, sino también las jubilaciones de la mitad de la escala, porque hay mucha gente que pagó toda la vida y está cobrando casi igual que el que entró al sistema jubilatorio durante la época kirchnerista, Claro. con lo que se llamó el sistema de amas de casa, que no cubrió solamente a las personas que tienen problemas, que está bien que se hacen cubiertas, sino que yo conozco señoras, y seguramente ustedes conocen también, señoras de clase media alta, que digo, bueno, ya que me puedo jubilar, me jubilo, y después gastan eso en una forma superflua. Entonces, Claro. yo creo que esto hay que volver a acomodarlo, que hay que diferenciar claramente en cada uno de los lugares donde el Estado tiene que estar, que no haya aprovechamiento. Yo soy, ya lo dije públicamente, partidario en este momento mucho más del bisturí que de la motosierra, es decir, Claro. sacar el tumor que está mal, pero no lastimar a la gente que Claro, trabaja. sin hacer tanto daño. Carlos, le hago una consulta desde su perspectiva en este sentido. Lo he leído y lo he escuchado también a Durán Barba cuando le preguntaban si por qué este cambio rotundo que hicimos en Argentina, por qué gana Milei. Él decía que bueno, que la sociedad ha cambiado y que por ahí estructuras como el peronismo, bueno, el radicalismo también, no habían hecho esta lectura. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Que por qué ganó Milei a una estructura como el PJ o como lo que venían gobernando? Mire, yo 2 años antes, en un programa de televisión con el periodista Trebú, que está filmado, Sí, sí, dije, si el gobierno de Alberto Fernández sigue gobernando así, en 2 años gana Milei. Y el periodista me dijo, ¿cómo me dice eso? Sí, dice, ¿usted es peronista? Sí, digo, pero esta gente no está gobernando como peronista. Claro. Está gobernando muy mal, la gente la está pasando muy mal. Y yo hablaba con los jóvenes, porque he tenido reuniones con hijos de familias peronistas en la provincia de Buenos Aires, y los pibes me decían, estos nos cagan igual que los otros, vamos a probar algo nuevo. Entonces hay una parte del apoyo a Milei que tiene que ver con sus ideas, pero hay una gran parte que tiene que ver con repudio a lo anterior. Por eso cuando le aparece
los Baradei de la vida o los Moyano de la vida, la gente dice, no, esto de vuelta no. Claro. Yo digo, cuando Alberto Fernández tuitea, me imagino que en la Casa de Gobierno deben saltar de alegría. Claro, no, es como que te hunde de nuevo. Y escúcheme, yo ayer vi una encuesta de un encuestador serio. La imagen positiva del presidente es del 2%, digamos la muy buena 2%, e imagino que deben ser el perro y él los que opinaron, porque realmente fue un presidente desastroso. Entonces, en esas realidades, estas realidades de hoy, Claro. La recomposición política de las fuerzas nacionales y populares se tienen que hacer por parte de las mismas fuerzas. Cuando perdimos con Alfonsín, en su momento hicimos la renovación y eso cambió la política. Si no se hace una renovación y se sigue con los mismos dirigentes nacionales de siempre, el camino va a seguir igual. Pero pasó con el PJ, cuando hace días que llevó a cabo el Congreso, se renovó, pero con los mismos nombres. Pero además cuando usted hace una comisión, decía el general, las comisiones terminan convirtiendo un caballo en un camello. Claro. Me parece que no lo leen, ¿no? No, yo creo que es un problema inercial. Sí. Y además tiene mucho que ver con el tema del poder económico que grandes sectores tomaron durante, especialmente los últimos 4 años. Claro. Se armó toda esta estructura de lo que se llaman las organizaciones sociales, que, como se ha visto, recaudaban de una forma monstruosa. El señor Grabois recibía para esa entelequia que maneja, que nadie sabe bien qué hace, el 9% del impuesto país. Cuando se estaban negociando con los gobernadores hace unos meses la primera ley que mandó el presidente, la primera ley bases, los gobernadores hablaban del 16-17% de coparticipación del impuesto país para solucionar todos los problemas. Y este hombre se llevaba el 9% del impuesto país. Claro, casi la Entonces, mitad de lo que necesitan los realmente, gobernadores. Yo creo que el tema tiene que ser cada vez más analizado entre el presidente, su ministro de Interior, su jefe de gabinete, los gobernadores y los ministros de Economía de la provincia para llegar a un pacto fiscal y para que todo se maneje dentro de la estructura oficial del Estado y no con estos grupúsculos de presión. ¿Qué rol está cumpliendo Guillermo Franco? ¿Qué le parece a usted en estas negociaciones? Bueno, está remando en dulce de leche. Claro. Es muy difícil cuando... Mire, yo siendo ministro de Interior de Menem, mayoría en ambas cámaras para sacar un pacto fiscal me costó 3 meses. Claro. Imagínese un presidente que está en ultra minoría en las 2 cámaras, el ministro de Interior tiene que hacer pininos para lograr lo que creo que va a lograr, porque Sí. es un hombre inteligente y porque además los gobernadores en su mayoría han comprendido la necesidad de buscar una solución, porque no hay solución para los gobernadores y no hay solución para el gobierno federal. Claro. Pero Yo creo que hay sí. un tema de fondo que falta discutir en la Argentina, que es que el gobierno federal se queda con demasiados impuestos y que tendría que haber más coparticipación. Pero bueno, este es un tema que no se va a poder discutir ahora. Claro, pero además está arreglando con los gobernadores por ahí, pero el presidente por ahí se pelea en medio de esas negociaciones, entonces se vuelve otra vez a unos pasos atrás, me parece. Es el estilo con el que ganó, es el estilo con el que él va a seguir operando, porque además él juega la carta 2025, porque eso de que no entiende de política se lo cuentan a Magoya, y entonces el tipo aprieta por un lado y hace negociar por el otro. Los Claro. ministros no hacen nada que el presidente no quiera. Desde su perspectiva, ¿cómo viene Karina Milei? Porque también se habló de esto, de Karina Milei 2025. ¿Puede esto ser posible? Porque, bueno, también es arquitecta de todo esto, ¿no? Yo creo que Karina Milei va a ser la que va a manejar el partido que están armando y no va a ocupar ningún cargo legislativo porque el presidente la necesita ahí al lado. Claro. Pero sí me imagino que va a armar la Libertad Avanza en todos los distritos para garantizarse lo que Menem llamaba las manos de yeso. Menem siempre decía, no necesito que me expliquen muchas cosas, necesito que me voten lo que necesito. Claro. Por supuesto. En este sentido, ya que lo trae a colación,
Ahora estamos, bueno, nuevamente en negociaciones y muy cerca, Milei, de Estados Unidos. ¿Es el mismo Estados Unidos? Desde mi perspectiva creo que no, ¿no? Que en esa época, que en la época de los 90, para hacer negociaciones, para hacer los pactos que quiere hacer Milei. Bueno, las épocas son muy distintas, en primer lugar porque en ese momento el mundo había visto la caída del muro de Berlín, la caída estrepitosa por el fracaso comunista de la Unión Soviética, y estaba parado en el ring solamente Estados Unidos. Hoy usted tiene otra vez una guerra fría, no una guerra fría ideológica como la de entonces entre Estados Unidos y Unión Soviética, sino una guerra fría comercial entre Estados Unidos y la República Popular China, una con un capitalismo tradicional, la otra con un capitalismo de Estado, pero todos capitalistas y todos manejando el dinero como eje de su política exterior. Claro. Esta discusión obviamente abre un escenario totalmente distinto al de entonces. A mí me parece que el kirchnerismo cometió un error de comportarse casi colonialmente con China. Claro. Si China ocupó ya el 50% de la minería extractiva de la Argentina, así que lo de la base china es importante, pero no es el tema más importante para nosotros. El tema más importante para nosotros es que el litio se va en panes y deja agua sucia, en lugar de dejar acá baterías de litio y autos eléctricos. Claro. Entonces, me parece que lo que tendría que hacerse en la negociación con Estados Unidos es buscar una política de fabricar en la Argentina, por ejemplo, autos eléctricos, que sería muy importante porque el sistema de producción automotriz de la Argentina fue muy bueno, pero va a entrar en crisis cuando dentro de 20 años el motor a explosión no se use más, porque así está pactado públicamente en Europa, en Estados Unidos y en la propia China. Entonces, Argentina debería tener una política distinta de inversión extranjera, que está en la ley bases, y que me parece que sería muy importante en el litio, para que haya una cadena de producción, como le decía, en el gas, para que tengamos gas licuado y podamos exportar y ganar divisas, en el petróleo y naturalmente en los alimentos. Todo eso daría un país distinto, con una mano de obra ocupada de más calidad y de más salario. Ayornarse y preparando el terreno para un mundo que ya estamos adentrándonos, ¿no? Ya estamos con la inteligencia artificial, con esto de motores eléctricos, el cuidado del medio ambiente. Creo que ya estamos adentrándonos en eso, o sea que hay que prepararse para esta Argentina. Y hay que prepararse para un mundo donde Argentina tiene la manía de llegar siempre 10 años tarde. Sí, la verdad. Mire, yo para cerrar esta nota, porque tengo otra atrás, les explico esto. Hace 25 años, Estados Unidos y la Argentina importaban la misma cantidad de gas para su industria en proporción al PBI de cada uno, naturalmente. Sí. Ahora Estados Unidos, que liberó todo el sistema de producción de gas, es el principal exportador mundial de gas licuado. Argentina, cuando se desató la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, pagó al año mismo, ese mismo año de la invasión en febrero, al momento de llegar el frío pagó $6.000 millones para tener el gas que en el sur se ventea, porque nunca más, desde que Menem y Frey inauguraron un gasoducto, se hizo un gasoducto en serio que termine una planta de gas licuado. Esas cosas son las que Argentina necesita rápidamente cambiar para que todos vivamos mejor. Bien. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que estaríamos hablando todo el día por la experiencia, por sus conocimientos, así que le queremos agradecer y lo esperamos algún día por Santiago del Estero. Cómo no, hermosa Santiago del Estero. Un abrazo grande a todos. Saludos, Un abrazo, muchísimas gracias. Ahí estábamos hablando.